Seguimos con el final del tema 7, aplicaciones de la derivada. Vamos a estudiar la monotonía en funciones racionales. La monotonía es estudiar los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Con este estudio obtenemos también los extremos relativos. Las funciones racionales son derivables en todo su dominio y cuando la derivada es positiva la función es creciente, al dibujarla de izquierda a derecha la función sube. Cuando la derivada es negativa la función es decreciente, al dibujarla de izquierda a derecha la función baja. En los extremos relativos siempre la derivada vale 0, porque la recta tangente, el mínimo relativos y el máximo relativos es horizontal. Hay un mínimo relativo cuando la función primero es decreciente y después es creciente. Y hay un máximo relativo cuando primero la función es creciente y después es decreciente. Vamos a estudiar un ejemplo de cómo se calcula la monotonía de una función racional. Como ya hemos visto que la función es creciente si la derivada es positiva y es decreciente si la derivada es negativa, lo que tendremos que hacer será estudiar el signo de la derivada de f de x. Vamos a estudiar la monotonía de los extremos relativos de esta función. Empezamos haciendo la derivada. Entonces la derivada es la derivada de un cociente. La derivada del numerador, el paréntesis es obligatorio, por el denominador sin derivar, también paréntesis obligatorio, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Operamos 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por menos 1, menos 2x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, más 2. Y un menos delante de un paréntesis cambia todo de signo. Menos x al cuadrado, más 2 por x, menos 2. Abajo no se opera. Operamos y simplificamos. 2x al cuadrado menos x al cuadrado, x al cuadrado. Menos 2x más 2x, 0. Queda menos 2x. Y más 2 menos 2, 0. Esta es la derivada. Entonces, para ver dónde es creciente y decreciente hay que estudiar el signo de la derivada. Como es una fracción, procedemos como explicamos en el tema 2. Vamos a estudiar primero el signo del numerador. Entonces empezamos resolviendo la ecuación x al cuadrado menos 2x igual a 0, que es una ecuación de segundo grado incompleta. Sacamos factor común y hay dos soluciones. X igual a 0 y x igual a 2. Estos dos números son los posibles extremos relativos porque si los sustituimos en la primera derivada son los que dan 0. Entonces lo ponemos aquí en orden. El 0 y el 2. Tomamos un punto del intervalo menos infinito a 0, por ejemplo, cojo el menos 1. Entonces hago menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, 1 más 2, positivo. Tomo un número entre 0 y 2, por ejemplo, cojo el 1, y hago 1 al cuadrado, menos 2 por 1, 1 menos 2, negativo. Y tomo un número mayor que 2, por ejemplo, pues voy a coger el 10. 10 al cuadrado menos 2 por 10 son 100. Menos 20, positivo. Con esto hemos terminado el signo del numerador. Vamos con el signo del denominador. Entonces, empiezo resolviendo esto igual a 0. Pero esto igual a 0 es esto igual a 0. Para que el producto de dos factores sea 0, uno de ellos tiene que ser 0, pero como los dos son iguales,
pues solamente hay que hacer x menos 1 igual a 0, que vale x igual a 1. Este punto anula el denominador. Todos los puntos que anulan el denominador no están incluidos en la solución de nada. Bueno, ponemos ahí el 1. Y entonces tomamos un número anterior al 1, por ejemplo el 0, y entonces 0 menos 1 al cuadrado da 1, positivo. Y un número posterior al 1, pues por ejemplo cojo el 2. 2 menos 1 al cuadrado también da 1, positivo. Bueno, esto podía no haberlo hecho porque al estar el denominador elevado al cuadrado el resultado siempre va a ser positivo. Bueno, pues ya vamos a estudiar el signo de la derivada, que es el cociente de numerador partido por el denominador. Entonces, más entre más, más. Entonces, derivada positiva, función creciente, menos entre más, menos. Decreciente, menos entre más, menos, función decreciente. Y más entre más, más, función creciente. Luego entonces, f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta 0, unión de 2 al infinito. F es decreciente en de 0 a 1, unión 1 a 2. El 1 no puede estar incluido en ningún intervalo porque anula el denominador. Bueno, la función primero es creciente y aquí después es decreciente. El 0 es un máximo relativo. Luego hay un máximo relativo en el punto 0, f de 0, que lo calculamos aquí. El máximo y el mínimo son puntos de la función, por lo tanto cumplen la ecuación. Luego es 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 2 partido por 0 menos 1, 2 partido menos 1, total menos 2. Y hay un mínimo relativo en el punto, pues aquí la función primero es decreciente y luego es creciente, pues este es el punto. El 2 es un mínimo relativo. Y el mínimo relativo también es un punto de la función. Luego para calcular la y hacemos f de 2. Luego 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 2 partido por 2 menos 1. 2 por 2, 4, menos 4, 0 y 2 menos 1, 1, total 2. Luego el mínimo relativo es el punto 2, 2.